Hola chicos, hoy vamos a hablar del tema 8, metamorfismo y su producto, las rocas metamórficas. Bien, para comenzar vamos a tratar de abordar los siguientes objetivos. Primero tratar de definir qué es el proceso de metamorfismo y qué tipos conocemos. Vamos a hablar de qué depende que se dé este proceso, cuáles son los agentes asociados y en función de evaluar cuáles son los agentes vamos a discriminar, caracterizar los tipos de presiones que están involucradas en el proceso. Vamos a hablar de recristalización, vamos a también tratar de abordar cuáles son los fluidos químicamente activos que se encuentran presentes en este proceso. Vamos a partir de hablar de fluidos, hablar de metasomatismo, como un proceso asociado a la presencia de estos fluidos. Vamos a tratar de evaluar cuáles son los protolitos, qué es un protolito y qué importancia tiene en este proceso. A su vez vamos a determinar texturas de rocas, posiblemente también trabajaremos parte de las texturas que dan nombres a las diferentes rocas metamórficas. Vamos a hablar de foliación. Finalmente vamos a tratar de abordar cuáles son los ambientes metamórficos más antiguos que conocemos. Bien, nuevamente retomamos desde el ciclo de la roca. Ya estuvimos aquí hablando de un proceso endógeno que es el magmatismo. Vimos que a partir del proceso de cristalización se forman las rocas ígneas intrusivas o plutónicas, que cuando ese material es llevado a superficie en forma de lava se produce la consolidación del material que es extruido. Podemos tener rocas piroclásticas y rocas volcánicas que son expuestas en superficie y que les ocurre este proceso que es la meteorización, dando como resultado un producto que denominamos suelo. Cuando el material es totalmente meteorizado de manera física y química, es erosionado, es decir, es captado y transportado a ambientes de depositación, todos estos sedimentos clásticos y químicos, y en ese lugar se produce un proceso que denominamos diagénesis, donde inicialmente va a comenzar una litificación, es decir, un proceso de transformación a roca, producto de la compactación y cementación de todo ese material que llega a ese ambiente de sedimentación, dando origen a las rocas sedimentarias, ¿sí? Este proceso se denominaba diagénesis en su conjunto. Y desde allí es que vamos a partir y llegar a este nuevo proceso que denominamos metamorfismo, que como verán es un proceso que se da en el interior de la corteza, con lo cual es un proceso endógeno, y que va a dar como resultado un grupo de rocas que se denominan metamórficas. Como pueden ver dentro del ciclo, las rocas metamórficas y el metamorfismo se puede producir tanto en rocas sedimentarias como en rocas plutónicas, como en rocas ígneas extrusivas, tanto volcánicas como piroclásticas, ¿sí? Es decir que e incluso otras rocas metamórficas anteriores van a poder sufrir un proceso de metamorfismo que va a dar lugar a nuevas rocas metamórficas. Bien, de manera que este proceso endógeno da como resultado una serie de rocas que son sometidas a un ambiente físico y químico totalmente diferente al de su formación, ¿sí? Y en respuesta a eso quedan estas resultantes que son las rocas metamórficas. Bien, ¿cuáles son los cambios que afectan a este grupo de rocas? Fundamentalmente se trata de cambios en estado principalmente sólido, es decir, que estos cambios van a ser en un 100% de sólido a sólido, ¿sí? Nosotros siempre decimos que es un poco una ciencia ficción, porque uno piensa de manera natural un cambio del estado líquido a sólido, o de sólido a líquido, pero a veces es difícil pensar en una transformación de sólido a sólido, y esto es lo que realmente ocurre en el proceso de metamorfismo. Bien, dentro de este proceso endógeno, entonces, en el cual las rocas son sometidas a un ambiente totalmente diferente, esa intención o ese proceso que realiza la misma roca para volver a estar en equilibrio con las condiciones nuevas da como resultado todo un set o todo un paquete de rocas metamórficas. Es decir, que este proceso tiene lugar primero, como decíamos, en un estado sólido, en donde la roca metamórfica que se va a formar va a depender de cómo actúan los agentes del metamorfismo en la roca de origen, a la cual denominamos protolito, y del tiempo que la roca de origen fue sometida a
a ese proceso metamórfico, ¿sí? Y a todos los agentes que acusaron ese proceso. Bien, se conoce que gran parte de la corteza continental está compuesta por estas rocas metamórficas, acompañada de las rocas ígneas, y ambas constituyen rocas que denominamos del basamento cristalino, ¿sí? Estas se encuentran debajo de las rocas sedimentarias de la superficie, de las sedimentarias continentales, y constituyen una serie de sectores que denominamos rocas de basamento, que se exponen eventualmente en el continente en algunos lugares y que conocemos como escudos. Los escudos son zonas muy estables, muy antiguas, ¿sí? Que lo han sido, digamos, estables desde hace 600 millones de años, ¿sí? Son las partes más viejas, y en estas encontramos una gran cantidad de rocas metamórficas, generalmente de muy alto grado, y que en algunos casos también podemos encontrar este tipo de rocas asociadas a grandes plutones graníticos, grandes plutones félsicos, a lo largo de grandes cadenas montañosas, ¿sí? Para la geología son importantes estas rocas porque nos dan muchos datos sobre lo que ocurre con los procesos geológicos endógenos, ¿sí? Es decir, nos dan información de lo que ocurre tanto en la corteza como en el manto superior. A partir, digamos, de la presencia de algunos minerales que van apareciendo dentro de estas rocas, se puede tener una buena idea de cuáles son las temperaturas y presiones de formación, es decir, a las que tuvo sometida la roca, y de esa manera podemos tener un muy buen registro de todos los cambios que ocurren a diferentes profundidades de la corteza, ¿sí? Es decir, que tienen un valor agregado en relación a conocer condiciones de profundidad. Bien. ¿Qué rocas pueden ser afectadas o qué grupos de rocas están dentro de las que mencionamos como metamórficas? Bueno, todas aquellas rocas que sufren intensos plegamientos, como mencionamos, a grandes profundidades, rocas que se hallan cerca de la zona de contacto con masas intrusivas, es decir, con grandes cuerpos batolíticos que puedan sufrir cambios producto de la pérdida de calor de esos cuerpos, o rocas muy antiguas que estuvieron sometidas a una sucesión permanente de cambios para poder ajustarse a nuevas condiciones que son muy diferentes a las que actuaron en el momento en que se les dio origen, es decir, momentos de formación, y estas rocas antiguas son las que en definitiva forman parte de estos escudos muy antiguos de los continentes, ¿sí? Que están dentro de las zonas continentales. Bien. Siempre mencionamos que existen límites en torno al metamorfismo. Los límites en general se dan en función de la temperatura porque las presiones son mucho menos controlables o manejables o estandarizables, ¿sí? Porque depende mucho del lugar en el que esté evaluando. Entonces mencionamos que los límites térmicos del metamorfismo están a los 200 grados centígrados, ¿sí? A los 800 o 1200 grados centígrados. Es decir, por debajo de estos 200 grados centígrados vamos a tener un proceso que es la diagénesis, y por encima de los 1200 grados centígrados, es decir, esto va a variar en función del lugar en el que me encuentre, ¿sí? Entre 800 y 1200, a partir de acá vamos a encontrar otro proceso que es la migmatización, que es un proceso próximo a la fusión de la roca. Bien. El tipo de roca metamórfica que se va a formar cuando se da este proceso siempre depende del agente del metamorfismo que está actuando, cuál de ellos prevalece sobre el proceso. El tipo de roca original, es decir, el protolito, proto es previo y lito roca, es decir, la roca previa. Y algo fundamental, el tiempo al cual está siendo sometido a esas condiciones esta roca que sufre el proceso metamórfico. Bien, es decir, son los tres parámetros fundamentales. Como mencionaba, hay un campo, ¿sí? De presión y temperatura en la que se considera que se da el proceso de metamorfismo, que es desde los 200 grados centígrados. Por debajo de eso se encuentra la diagénesis, que es el proceso de formación de las rocas sedimentarias, ¿sí? Pasada esa temperatura, obtenemos valores hasta 1200 grados aproximadamente, que conformarían el campo del metamorfismo. Posterior a eso
hay una línea que se llama la línea de migmatización, que es el último, digamos, proceso asociado al metamorfismo. Después de eso se produce la fusión de la roca total, entrando al campo del magmatismo, ¿sí? Es decir, que otra vez se cierra el ciclo de las rocas y volvemos a tener magma presente, ¿sí? Fíjense que es muy interesante este cuadro de condiciones de presión y temperatura en función de la profundidad, porque nos da una idea de cuáles son las condiciones en relación al gradiente geotérmico, a partir del cual se pueden dar estos campos de estabilidad de estos procesos, ¿sí? O de desarrollo de estos procesos, ¿sí? Acá podemos ver claramente cómo a las distintas profundidades, fíjense en corteza oceánica, cómo podemos tener procesos, ambos procesos a esta profundidad asociados a esta cantidad de presión, que son por debajo de los 10 kilobares. Podemos encontrar tanto la corteza continental como la oceánica, los distintos procesos diagenéticos, metamórficos y el magmatismo, ¿sí? En estos rangos que están indicados de presión y temperaturas, y fíjense en el caso de la presión, el campo de estabilidad, ¿no? Bien. Entonces, este proceso de metamorfismo que habíamos dicho que durante este proceso la roca original va a sufrir una serie de cambios para poder alcanzar el equilibrio en este nuevo ambiente al que se le presenta. Todos estos cambios pueden resultar en la formación de nuevos minerales, es decir, que desde una roca original, una roca previa, que denominamos protolito, que puede ser una roca sedimentaria, una roca ígnea o una metamórfica anterior, ¿sí? A partir de allí, ¿sí? La roca empieza a sufrir este proceso y va a intentar acomodarse a estas nuevas condiciones de presión y temperatura y va a generar, por ejemplo, va a responder generando nuevos minerales o también reordenando su textura de roca a partir, por ejemplo, de la reorientación de minerales originales, ¿sí? Fundamentalmente los minerales planares. En algunos casos los cambios son menores, es decir, pocos. Entonces podemos reconocer ese protolito original, ¿sí? Esa roca previa, y en algunos casos realmente la reorientación y el cambio hace que se pierda la identidad de la roca original y solamente podemos observar la textura resultante de esa roca y perdemos por total el protolito, ¿sí? Es decir, no podemos identificarlo. Bien. Como mencionábamos, hay una serie de agentes que van a actuar de manera diferencial durante este proceso y en la medida que actúen unos más que otros, va a dar como resultados texturas de rocas diferentes, ¿sí? Es decir que en general el tipo de roca metamórfica va a depender entonces de los agentes del metamorfismo, de esa roca de origen, de ese protolito como decíamos, y el tiempo en que la roca de origen fue sometida al efecto metamórfico, ¿bien? Dentro de los agentes podemos separarlos en agentes físicos, que ahí podemos mencionar la presión y la temperatura, y agentes químicos, que como ya mencionamos, si bien hay pocos fluidos, hay algunos fluidos que van a generar gases, muy mínima la cantidad, pero que pueden generar cambios significativos, sobre todo en el quimismo de la roca resultante, la roca metamórfica resultante, y en general son una serie de líquidos, vapores y gases que van a estar presentes fundamentalmente en el metamorfismo térmico, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata esto. Dentro de los agentes físicos podemos mencionar dos tipos de presiones que van a jugar un papel muy importante en la definición de la roca metamórfica resultante, que es la presión confinante y la presión dirigida. Bien, a su vez estos agentes lo que producen son una serie de cambios dentro de la roca, ¿sí? Cambios que van a ser de carácter físico, ¿sí? Van a generar fracturación, reordenamiento de los minerales, generando esquistosidad o bandeamiento de esos minerales. Y en este caso hay dos procesos importantes asociados a la preponderancia de esos cambios físicos, que son la granulación y la recristalización. Y por otra parte, cuando se dan cambios más bien de carácter químico, es decir, que cuando hay fluidos activos dando vuelta, fluidos químicos, entonces hay una serie de elementos que se van a recombinar, van a permitir recristalización de algunos minerales
Y ese cambio en particular, cuando hay alguna presencia de fluidos gaseosos, fundamentalmente se denomina metasomatismo, ¿sí? Esos son los 3 tipos de cambios que podemos encontrar. 2 son de carácter físico, granulación y recristalización, y el que está asociado al cambio químico que se puede dar en menor medida es el metasomatismo. ¿Bien? Vamos entonces a ir al primer agente y ver qué ocurre con este agente, que es el calor. Bien, el calor afecta en especial a los materiales que se formaron en ambientes de bajas temperaturas, ¿sí? Es decir, en primer lugar, va a fomentar un proceso que se denomina recristalización de los granos minerales y principalmente esto se da en sedimentos de grano muy fino, como las arcillas o también algunos precipitados químicos, es decir, que la roca original va a ser muy afectada por el calor cuando tiene estas partículas, ¿sí? Partículas muy pequeñas. Las altas temperaturas en general lo que producen es la recristalización de esos granos más bien finitos y tienden a unirlos unos con otros, ¿sí? A juntar unos con otros esos elementos y formar granos de mayor tamaño, en general de mineralogía similar, ¿sí? Es decir, que podemos encontrar que hay una formación de nuevos minerales. Acá tenemos un grupo de minerales originales que pertenecerían al protolito, es decir, a la roca original, antes del proceso metamórfico, donde tenemos 3 tipos de quimismo, A, B y C. Una vez que se produce ese proceso, al ser pequeños granos muy pequeños, lo que vamos a encontrar es que va a tender a unir, a generar un intercrecimiento de esos pequeños granitos finos y va a formar granos de mayor tamaño, pero fíjense que la mineralogía va a variar levemente, es decir, conservamos la mineralogía A y transformamos a partir de B a 3 mineralogías diferentes, es decir, un proceso en el cual aparecen minerales de neoformación, es decir, minerales que se forman a partir de otros minerales anteriores, ¿sí? Bien. En este caso lo que podemos ver es que en el segundo lugar, bueno, lo que puede ocurrir es que el calor aumente la temperatura de la roca hasta que uno o más de los minerales ya no son químicamente estables. Entonces lo que ocurre es que muchos iones que constituyen la roca original van a distribuirse en estructuras un poco más estables, ¿sí? Por eso veíamos la combinación que en el nuevo ambiente, como veíamos en la anterior diapositiva, volvemos un poquito para atrás, que a partir de algunos se preservan como Na y otros nuevos minerales, que sé yo, como F, se recombinan a partir de el desplazamiento químico de las estructuras y generan estos nuevos minerales que son estables, ¿sí? En este caso se forman nuevos minerales con una composición que a nivel global es semejante a la roca original, ¿sí? Pero tienen un acomodamiento estructural químico diferente, estructural y químico diferente, ¿sí? Este proceso se da de estado sólido a sólido y en general se dice que el proceso formador es la difusión o migración iónica, ¿sí? Eso es un poco el concepto que se tiene respecto al desplazamiento, ¿bien? En la medida que aumenta la intensidad del calor, ¿sí? El metamorfismo entonces aumenta también y se incrementa el tamaño cada vez más de los granitos, ¿sí? De manera que se transforma la mineralogía a veces prácticamente generando que aparezcan nuevos minerales. Por lo tanto, todo ese arreglo que podemos ver ahí del mineral de roca constituye, digamos, como una especie de termómetro o geotermómetro, dicen los metamorfistas, porque permite tener una idea de cuáles son los valores de temperaturas o rangos de temperaturas en la que aparecen algunos sets de minerales, ¿sí? Entonces con eso podemos saber a qué temperaturas y luego deducir las presiones a las que tuvo sometida esa roca. Bien, en general, bueno, decimos que el calor que causa el metamorfismo procede principalmente de la energía que libera la desintegración radiactiva, como ya vimos en anteriores capítulos, que es una energía calórica interna que tiene nuestro globo, que tiene la Tierra, y también la energía térmica almacenada en el interior de la Tierra, ¿sí? Que es un calor de formación, ¿recuerdan? Las temperaturas en este caso van a aumentar con la profundidad siguiendo lo que conocíamos como gradiente geotérmico. En general habíamos mencionado que en la corteza
va a variar entre 25 y 30 grados centímetros por kilómetro. Y el cañón también puede originarse obviamente a partir de o sumar aún más calor a medida que descendemos por la presencia de cuerpos intrusivos o batolíticos ígneos, es decir, magma que quedan en pequeñas cámaras y que obviamente disipa el calor hacia las rocas adyacentes. Bien. El otro agente que mencionamos es la presión, ¿sí? La presión fundamentalmente cambia la textura, es decir, la reorganiza a la roca, ¿sí? La textura de la roca. Y en algunos casos también puede cambiar la mineralogía. Cuando las rocas son enterradas, en general se someten a mayores presiones y esta presión que está actuando por confinamiento de ese material es el resultado del peso de todas las rocas que se encuentran por encima, ¿sí? A esta la denominamos presión de confinamiento o confinante o presión litoestática, ¿sí? Esta es semejante a la presión, por ejemplo, hidrostática, que seguramente pueden haber escuchado más, donde las fuerzas se aplican en unidad de roca en todas direcciones, ¿sí? Como podemos ver en el ejemplo del esquema. Además de esa presión de confinamiento o de soterramiento, también llamada litoestática de las rocas, estas pueden estar sometidas también a presiones de carácter dirigidas, ¿sí? Es decir, expuestas o preponderantes en una dirección. En este caso, los esfuerzos, ¿sí? Como podemos ver en el segundo esquema, en este caso los esfuerzos son mayores en una dirección preponderante y esto en general suele ocurrir, por ejemplo, en los bordes de placas convergentes, donde ya habíamos mencionado que se dan fuerzas de compresión, ¿sí? O de choque. Aquí, en este caso, las fuerzas que deforman las rocas son desiguales, es decir, en distintas direcciones y se las denomina esfuerzos de carácter diferencial, ¿sí? En estos bordes convergentes, como el que podemos ver acá, donde vemos un choque, el mayor esfuerzo está obviamente indicado en sentido horizontal, es decir, en el sentido en el cual están chocando y se están arrugando, engrosando estas placas. ¿Bien? En las partes más profundas, las rocas tienden a aplastarse, tienden a plegarse, ¿sí? A arrugarse, y en las partes más superficiales lo que le ocurre a la roca es que actúa de manera frágil y tiende a romperse, a fracturarse, ¿sí? Bien. Otro de los agentes que habíamos mencionado, que podemos, que da que habíamos mencionado que puede generar cambios, era la presión de la expuesta sobre la roca, que va a dar como resultado cambios físicos o reorganizaciones en la textura de la roca, ¿sí? Estas reorganizaciones, una de ellas será la granulación, que habíamos mencionado que es un cambio físico que cambia, en este caso, tritura a los minerales originales que presentaba la roca, los hace más chiquititos, por eso lo de granular, tiende a achicar y fundamentalmente es el resultado en forma directa de la presión, ¿sí? No es tan relevante la temperatura en este proceso, sino más bien el efecto de la presión, fundamentalmente la presión confinante, pero ambas en simultáneo generan, digamos, un cambio por atrición, por rotura de esos minerales originales. Es decir, que en el proceso de granulación vamos de granos más grandes a granos más chiquititos, de granos minerales más grandes a granos minerales más chiquititos. Ese sería el cambio físico. Ahora bien, cuando tenemos una serie de fluidos químicamente activos, ¿sí? Además de los procesos que podemos encontrar asociados de cambios de tamaño y reordenamiento, lo que va a ocurrir son cambios en el quimismo de la roca lindante, ¿sí? Se cree que en general los compuestos fluidos principalmente son el vapor de agua, ¿sí? Y algunos componentes volátiles como por ejemplo el dióxido de carbono. Y estos van a jugar obviamente un papel muy importante en algunos tipos de metamorfismo en particular, ¿sí? Fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la presencia de cuerpos ígneos que desprenden calor, es decir, el metamorfismo de carácter térmico. En general, los fluidos que rodean a los granos minerales actúan como un acelerador de las reacciones químicas, ¿sí?
y provocan fundamentalmente un proceso que es la recristalización, ¿sí? Fomentando así, sobre todo en cada uno de los bordes de esos cristales, una migración que denominamos migración iónica, ¿sí? Favorece ese proceso. Y cuando se unen dos granitos, como podemos ver en la imagen, dos granos minerales, la parte de sus estructuras cristalinas internas se van a tocar, y en ese punto es donde van a recibir la mayor presión. Entonces, los iones situados en esos puntos van a ser mucho más fácilmente disueltos por los fluidos que los van a atravesar, que en general son fluidos calientes, y migran a lo largo de la superficie de contacto de esos granos hacia los espacios abiertos, es decir, espacios porosos que están situados entre los granos. Así se produce una recristalización de ese material. En estos casos, la composición global de la roca no va a cambiar, ¿sí? Lo que ocurre es que se van a reorganizar formando algunas nuevas estructuras de esa misma sustancia química, ¿eh? Cuando los fluidos que se encuentran alrededor tienen una composición muy distinta a la roca por la cual están circulando, bueno, allí sí se produce un cambio en la composición de la roca global, ¿sí? Y en este caso el proceso se denomina en su conjunto metasomatismo, ¿sí? Es un caso particular en el cual hay una gran diferencia química entre los fluidos que van atravesando esa roca y hay cambios significativos, ¿bien? En cuanto al origen de estos fluidos, fundamentalmente el dióxido de carbono, proviene en gran medida de las rocas sedimentarias de composición carbonática, ¿sí? Que están compuestas por carbonato de calcio. Por ejemplo, vimos en rocas sedimentarias calizas, y también se pueden mencionar las dolomías, ¿sí? Que también son carbonáticas. En el caso del agua o vapor de agua, deriva de fundamentalmente los minerales que contienen agua dentro de la estructura, es decir, por ejemplo, arcillas hidratadas, o también podemos encontrar algunas micas y algunos anfíboles que poseen porcentajes de agua que pueden estar presentes en la roca, ¿sí? Pueden migrar y generar cambios, ¿sí? Es decir, que fundamentalmente los fluidos se constituyen como aceleradores, fomentan la migración iónica y generan cambio, no generan cambios en la composición global, ¿sí? En cuanto al proceso de recristalización, es decir, no cambia en su totalidad. Mientras que en el caso del metasomatismo esto es diferente, la composición global de la roca cambia, ¿bien? ¿Cuál es la relevancia que tiene el protolito o la roca original? Bien, en general decimos que la mayoría de las rocas metamórficas van a conservar la composición química general de la roca a partir de la cual parten, ¿sí? A partir de la cual se originan. Siempre y cuando dentro de ese proceso no existan presencias de volátiles o se adquieran volátiles, ¿sí? Porque en ese caso, como vimos anteriormente, puede haber cambios bastante drásticos en el quimismo de la roca final, ¿sí? Es decir, que por un lado, o la adquisición o la pérdida de esos volátiles puede generar cambios. Hablamos de agua y de dióxido de carbono gaseosos, dióxido de carbono gaseoso. Bien. En la imagen podemos ver una roca original pelítica, ¿sí? Es decir, una arcilla, que es un material, ¿se acuerdan? Un sedimento clástico muy fino, el más fino de todos, el tamaño de la partícula es prácticamente imperceptible. Y en general le decimos a este grupo de sedimentos pelitas. A este da como resultado una pizarra, que es la roca que a medida que aumenta la presión y temperatura, va a ser la primera en formarse. Y en este caso, en esta pizarra, los minerales arcillosos que estaban presentes en esa arcilla original, en la arcilita, van a recristalizar y van a formar pequeñas micas, ¿sí? En el caso del cuarzo que presentaba la arcilla o la arcilita y los felespatos, estos no van a presentar mucha alteración, por lo tanto la roca que va a resultar tiene la misma composición global que la roca original. Ahora bien, cuando la roca a partir de la pizarra sigue aumentando la presión y la temperatura, va a generar algunos cambios significativos en la organización de la roca, ¿sí?
Es decir, a partir de una silita o de una pizarra anterior, es decir, de un grado metamórfico más bajo, a medida que aumenta la presión y la temperatura, vamos a tener reorganizaciones que van a dar como resultado una nueva roca, en este caso el esquisto. Seguidamente, si sigue aumentando la presión y la temperatura, en cualquiera de estas tres, es decir, ya involucramos una roca metamórfica anterior, nuevamente se marca de manera muy fuerte la reorganización en bandas, que es otro tipo de estructura que se da dentro de la textura de roca, de todos los minerales que allí se presentan. Es importante destacar que en estos estadios de baja presión y temperatura es posible identificar en estas rocas el protolito original, mientras que cuando nos encontramos en estadios de presión y temperatura más elevadas, a veces se hace muy difícil o imposible determinar cuál de estas rocas le ha dado origen, ¿sí? ¿Se entiende eso? Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando los protolitos son específicamente o cuarzo o caliza, es decir, la composición en un 100% de un protolito compuesto por sílice da como resultado una única roca que denominamos cuarcita por aumento de la presión y la temperatura. ¿Por qué? Porque es monoespecífica o monomineral, es decir, un único mineral conforma el protolito de esta roca que encontramos, de esta resultante metamórfica. Y lo mismo ocurre con los mármoles. Necesariamente tiene que existir en el entorno en el que se produce el proceso metamórfico una gran cantidad de calizas o dolomías que tienen carbonato de calcio, cuyo mineral que lo conforma es la calcita, para, por medio de procesos metamórficos, dar como resultado un mármol. Fíjense entonces la relevancia que tiene en estos casos el conocimiento o la presencia de una roca anterior con estas composiciones para tener como resultado estas rocas metamórficas. Bien, ahora vamos a mencionar un poco respecto de cuáles son los ambientes metamórficos y cuáles son los tipos de metamorfismos asociados a esos ambientes, ¿sí? En general, la mayoría de los ambientes donde se produce este proceso que denominamos metamorfismo se encuentra en proximidades de los bordes o límites de placas y muchos se asocian a la actividad ígnea, ¿sí? Es decir, a magmatismo en profundidad también. Se reconocen 6 tipos de metamorfismos o también denominados ambientes metamórficos. Entre ellos está el metamorfismo regional, el metamorfismo térmico o de contacto, el metamorfismo dinámico o cataclástico, el metamorfismo hidrotermal, el metamorfismo de soterramiento y finalmente el metamorfismo de impacto. De estos que vemos acá, obviamente los que nos va a interesar a nosotros y que vamos a ver más adelante en la segunda parte de la materia en la práctica, son los 3 primeros, en donde hay cambios significativos en la estructura y reordenamiento de los minerales, dando como resultado texturas muy significativas, que son el metamorfismo regional y 2 metamorfismos de carácter local, ¿sí? o puntualizados, que son el metamorfismo térmico y el metamorfismo dinámico. Bien. Estos metamorfismos que mencioné anteriormente, el regional, el térmico y el dinámico, constituyen los tipos de metamorfismo también más comunes de encontrar y los que generan la gran mayoría de las rocas metamórficas que conocemos, ¿sí? Asociando, digamos, el metamorfismo justamente a los límites de placas y a la actividad ígnea, podemos encontrar una relación muy fuerte de cuáles son los lugares en donde se producen algunos de estos 3 principales metamorfismos. Podemos mencionar, por ejemplo, dentro del metamorfismo regional, es típico en las zonas de convergencia en áreas de subducción. En este caso están asociados a la producción de grandes orógenos y asociado obviamente a magma o a magmatismo, a cuerpos ígneos que se producen y se emplazan en las raíces de las cordilleras o de las cadenas montañosas, de manera tal que allí también se da un metamorfismo de carácter térmico o de contacto. A su vez, existen zonas como por ejemplo los prismas de acreción
que pueden estar acompañados de fallamiento del material que está siendo subductado, que por una parte es corteza oceánica y además sedimento marino, rocas sedimentarias marinas. Y en este caso, en esa zona de trinchera o de fosa, suele ocurrir una serie de fracturamientos que van a asociarse también al tipo de metamorfismo dinámico o cataclástico, que es específicamente un metamorfismo localizado en zonas de fallas. Otro de los metamorfismos que podemos encontrar, sobre todo en la zona de dorsal oceánica, es el metamorfismo hidrotermal, ¿sí? Es decir, sabemos que en las zonas de dorsales de manera permanente hay un ascenso de material y la columna de agua que se produce por encima es muy reactiva, con lo cual se produce un metamorfismo asociado justamente a la presencia de agua, ¿sí? Que va a generar la depositación de una serie de elementos y minerales que tienen un importante interés económico. Bien, esos serían en general los tipos de metamorfismo más importantes que podemos encontrar asociados sobre todo a este límite de placa o borde de placa, ¿sí? Bien, ¿qué tipos de metamorfismo entonces, en cuáles nos vamos a concentrar mucho más? Mencionamos estos, el metamorfismo regional y los dos metamorfismos de contacto, ¿sí? El dinámico y y los dos metamorfismos locales, que es el dinámico y el de contacto. Bien. En cada uno de los casos, lo que vamos a ver es que los agentes y las condiciones en las que se desarrollan son muy diferentes, ¿sí? En este cuadro podemos ver los tipos de metamorfismo, el local y el regional, y cuál es el carácter que se da en cada uno de ellos. Bien. Dentro de los metamorfismos de carácter local, que ya habíamos mencionado el metamorfismo dinámico o cataclástico, que se encuentra asociado a las fallas, podemos encontrar que el agente preponderante o más importante en el desarrollo de ese tipo de metamorfismo es la presión dirigida. A su vez, cuando hablamos del metamorfismo local de contacto, o también denominado térmico, que está asociado fundamentalmente a intrusivos, es decir, a grandes cuerpos batolíticos, en este caso el agente preponderante o más importante es la temperatura actuante. En el caso de los metamorfismos regionales podemos encontrar una variación de las condiciones de presión y temperatura, y dentro de las condiciones de presión, de los tipos de presión que prevalecen, si la dirigida o confinante, en este caso podemos encontrar o desarrollar tres tipos de zonas. Una zona que denominamos epizona o zona superficial, mesozona o una zona media y la catazona, una zona más profunda. En cada uno de los casos lo que podemos ver es que el agente que prima va variando, ¿sí? En el caso de la epizona tiene gran relevancia para el desarrollo del metamorfismo regional la presión dirigida, es la presión, por ejemplo, del resultante de los esfuerzos compresivos, dirigida en una dirección, ¿bien? En el caso de la mesozona, lo que vemos es que en este caso la presión dirigida va a perder un poco la relevancia y van a aparecer dos agentes importantes, la presión litostática, que era la que actuaba en todas direcciones, y el aumento progresivo de la temperatura producto del gradiente geotérmico. ¿Bien? Y cuando llegamos a un metamorfismo regional más profundo, las variables más importantes son la presión litostática y la temperatura, es decir, la presión confinante o que actúa en todas las direcciones y el aumento progresivo de la temperatura a medida que profundizamos en la corteza, mientras que la presión dirigida deja de ser relevante para los cambios que se dan dentro de las rocas. Bien, comenzando entonces con el metamorfismo regional, podemos mencionar que la mayoría de las rocas metamórficas se forman durante el metamorfismo regional asociado con la formación de orógenos, ¿sí? La formación de montañas. Este tipo de metamorfismo en general se produce a lo largo de los márgenes de carácter convergente, ¿sí? Como podemos ver en la figura, que son el resultado de choques, en este caso de placas, que pueden ser placas oceánicas continentales, oceánicas y también en placas convergentes continentales. Bien,
Este tipo de metamorfismo, como decíamos entonces, asociado a esos márgenes, son intensamente deformadas las rocas allí y se producen grandes eventos de recristalización durante la convergencia y la subducción del material. Este tipo de metamorfismo lo que hace es destruir en parte la textura original de la roca y produce la formación de nuevos minerales, pudiéndose llegar incluso hasta la fusión de la roca en la zona de catazona y la generación incluso de magma, es decir, pasar a un proceso que denominamos migmatización, que es donde encontramos, a la roca prácticamente en un estadio de roca fundida, ¿sí? Es el paso previo a estar 100% fundida la roca. Ahí existen algunos cinturones de metamorfismo regional que se forman por altas temperaturas y en algunos casos temperaturas un poco más bajas cerca de los arcos volcánicos, como podemos ver aquí en el esquema B. Y otros también se forman por altas presiones y temperaturas más bien moderadas cerca de la fosa oceánica, donde subduce la corteza oceánica, que es mucho más fría, ¿sí? El metamorfismo regional de bajas a altas presiones y temperaturas ocurre en niveles profundos de la corteza a lo largo de los bordes de subducción, donde en general las placas lo que hacen, la placa continental tiende a deformar la roca y elevan los cordones montañosos, ¿sí? Bien. Acá podemos ver entonces un proceso asociado al aumento progresivo de la presión y la temperatura en una zona de convergencia, en donde estamos viendo dos cortezas, en este caso continentales, una oceánica y una continental. Y en este caso lo que podemos ver es, por ejemplo, cómo evoluciona a partir de un protolito, que en este caso es una pelita, una arcilita, una limolita, que son rocas sedimentarias clásticas de granos muy finos, cómo a medida que aumenta la presión y la temperatura, fíjense en este vamos de menor temperatura a mayor temperatura, es decir, de un grado bajo metamórfico a un alto grado metamórfico, cómo va progresando al aumento de la temperatura fundamentalmente y la presión, de tamaños más pequeños de cristales a aumentar progresivamente el tamaño del cristal. Y esto se da fundamentalmente por la aceleración de la temperatura, que es acelerado ese proceso más por el aumento de la presión, ¿sí? Es decir, que fíjense, en este caso, sobre esta barra podemos ver claramente que en las rocas que se encuentran a menor profundidad tenemos menos presión, y en la medida que aumentamos tanto presión como temperatura, que es el celeste y el rosa que vemos acá, vamos a obtener granos mayores a partir de un mismo protolito. ¿Bien? Esto que vemos acá es una secuencia de rocas metamórficas asociadas al metamorfismo regional, y la secuencia típica que pasa de pizarra, filita, esquistos y gneiss, en el cual el grado de ordenamiento de esos minerales planares adquiere distintos nombres que le van a dar distintos tipos de texturas, ¿sí? En el caso de las más bajas se habla de pizarrosidad, que es un ordenamiento en donde en realidad no se puede visibilizar el orden interno de los granos porque es muy finito el material. A medida que aumenta la presión y la temperatura, hay un ordenamiento de los minerales planares que se llama esquistosidad o foliación, y a medida que aumenta aún más, esa foliación comienza a formar bandas alternantes de minerales claros y oscuros, en lo que denominamos un bandeamiento de la foliación. ¿Bien? Aquí podemos ver también un ejemplo de estas mismas rocas. Estas son fotos de rocas, muestras de mano. Y lo que podemos ver es que a medida que aumenta la profundidad, aumenta la presión y la temperatura, desde las zonas más superficiales podemos encontrar rocas pizarrosas, ¿sí? De grano muy fino, en donde podríamos determinar el protolito, es decir, la roca original, y en la medida que profundizamos a la zona de mesozona, esa misma roca se transforma en otras rocas con un aumento del tamaño del grano progresivo, en este caso un esquisto. Y si aumenta aún más y vamos a zonas profundas donde tenemos las mayores presiones y temperaturas, en este caso vemos que hay una reorganización completa de la estructura de la roca, y esto que era en realidad
un grano muy finito comienza a aumentar el tamaño del grano en el proceso que se denomina recristalización, que vamos de granos muy pequeños a granos más grandes. Es decir, que ese proceso de recristalización genera un aumento de los granos minerales y en este caso una reorganización en bandas de minerales claros y oscuros dentro de esa roca, ¿sí? Que denominamos gneiss. Bien, un detalle más que podemos ver dentro del metamorfismo regional, sobre todo asociado a zonas de subducción, es justamente cómo se va dando a medida que se da el proceso de subducción, el proceso de diagénesis y el aumento progresivo de la presión y la temperatura, cómo va aumentando los procesos asociados, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos asociados a un prisma de acreción un proceso de litificación y diagénesis que da como resultado rocas sedimentarias de origen marino, pelitas, arcillas, limolitas, a partir de estos sedimentos que se encuentran depositados en la zona de trinchera o fosa. A medida que aumenta progresiva la presión y la temperatura, comenzamos a desarrollar el proceso de metamorfismo, primero de bajo grado, luego de grado medio, de alto grado, y llegamos a un proceso que se llama migmatización o anatexis, que es el evento previo a la fusión de ese material. ¿Bien? Ahí podemos ver algunas imágenes de las rocas resultantes, sobre todo a alto grado metamórfico. En este caso lo que estamos viendo es la textura de un gneiss, que además desarrolla tiene un alto desarrollo de cristales, digamos, que generan una especie de ojo, ¿sí? De cristal y una laminación, en este caso bandas de mayores de 2 milímetros, 3 milímetros, que van ordenando los minerales más oscuros, ¿sí? A este tipo de gneiss se los denomina gneiss de ojos, ¿sí? Porque generan estos crecimientos de minerales más claros a partir de las bandas concentradas. Y como les decíamos, en los estadios finales se produce la anatexis o también migmatización y este sería el ejemplo en el cual encontramos este tipo de roca que podemos observar acá. Justamente es el paso previo a la fusión total de la roca. Acá podemos ver minerales claros y minerales oscuros en una masa donde no se puede definir un formato, sino que es una especie de chorreado de la roca, ¿sí? Acá tenemos imágenes también de una zona en Brasil. Como mencionamos anteriormente, este tipo de rocas metamórficas en general son muy antiguas, las migmatitas, y constituyen parte de los escudos o las zonas estables que mencionábamos que son muy viejas, ¿sí? Pasando entonces a un metamorfismo de carácter más bien local, es decir, que no tiene grandes extensiones como ocurre con el metamorfismo de carácter regional, que involucra grandes áreas. Dentro del metamorfismo térmico va a estar más bien localizado. Se puede dar en zonas de bordes convergentes, en zonas con puntos calientes, ¿sí? Y en el caso del metamorfismo térmico o de contacto, este ocurre cuando un cuerpo de magma, un cuerpo intrusivo, altera a la roca circundante, ¿sí? A profundidades relativamente bajas o someras, el magma que intruye en esas secuencias lo que hace es aumentar la temperatura de la roca que está intruyendo y causa así una alteración de carácter térmico, ¿sí? Le transfiere el calor a la roca que está intruyendo. También puede suceder que se produzca una liberación de los fluidos que son aportados por esta cámara magmática en la roca de caja a medida que el magma va enfriando lentamente, produciendo así como una especie de migración de estos volátiles hacia la roca encajante y así se da la formación de nuevos minerales. En este caso, la temperatura inicial de la roca, el tamaño de la intrusión y el contenido de fluidos que tenga el magma que está intruyendo a la roca o que tenga específicamente la roca de caja, que es la que está siendo intruida, van a ser factores, digamos, determinantes para la roca metamórfica resultante de ese metamorfismo de contacto.
Cuando la temperatura inicial está controlada, por ejemplo, por el tipo de magma, en el caso habíamos visto que hay magmas básicos que son más calientes que los magmas ácidos. Esto es bastante importante porque podemos interpretar que los metamorfismos térmicos resultantes van a ser mucho más elevados en los magmas de temperaturas mayores, ¿sí? Cuando hablamos de pequeños cuerpos intrusivos, como es el caso de los diques y los filones capas, estos solamente afectan a las rocas que están directamente alrededor de ellos, ¿sí? No teniendo gran extensión o gran área de cobertura de ese impacto. Tanto el metamorfismo de carácter térmico o de contacto como la actividad ígnea en el cual este está vinculado o relacionada, se encuentran a lo largo de los bordes de placas de carácter convergentes, es decir, en zonas en donde se produce un choque de placas, ¿sí? Y también, como mencionamos, en esos puntos calientes. En estos casos, como la actividad ígnea puede ocurrir también en los cinturones metamórficos de carácter regional, en esos que habíamos mencionado, se pueden dar también estos cuerpos intrusivos asociados, grandes cámaras, que pueden también afectar e intruir como parte de esas montañas o parte de los cinturones montañosos y generar grandes aureolas de contacto en donde la roca de caja es alterada producto de ese cuerpo intrusivo que se encuentra en la raíz de la montaña, y en esas aureolas de contacto encontramos rocas metamórficas. Bien, acá podemos ver algunos ejemplos. Tenemos un cuerpo granítico, un plutón, de una roca de tipo carácter granítica, y podemos ver cómo va a afectar de manera diferencial a cada una de las rocas que está atravesando, ¿no? En este caso, una arenisca, es decir, un protolito original compuesto prácticamente por un 100% de cuarzo, con lo cual la roca resultante a partir de un metamorfismo térmico, es decir, de esa transferencia de calor y cambio a partir de la temperatura de la arenisca, nos da como resultado una roca metamórfica denominada cuarcita. Cuando la roca original es una limolita o una arcilita, se da una secuencia de minerales que van apareciendo producto de la alteración y nos va dando una variedad de rocas asociadas con la diferente presencia de estos minerales que encontramos, muscovita de clorita, biotita, es decir, una secuencia en este caso de arcillas producto de esa temperatura que está involucrando el cuerpo. En el caso que encontremos, por ejemplo, una zona con carbonato de calcio, una limonita, lo que podemos ver es que en la zona de contacto directa con el cuerpo, la sílice del cuerpo se va a transferir y va a generar una roca típica del metamorfismo asociado al contacto, que es una roca de scan, y en la medida que nos alejamos, en presencia de la migración de fluidos químicamente activos, también podemos encontrar una serie de mármoles, ¿sí? Producto de justamente el metamorfismo sobre calizas o dolomías que poseen carbonato de calcio y que recristalizan a calcita. En este caso, lo que vamos a encontrar es una serie de mármoles más bien gruesos en las zonas próximas al scan, y a medida que nos alejamos, generalmente las granulometrías de los mármoles es mucho más fina. Bien. Acá podemos ver ejemplos de la roca denominada mármol, que sería la resultante si es que el protolito original es una caliza con la recristalización del mineral calcita. Y acá podemos ver el ejemplo que mencionaba recién de la cuarcita, cuando el protolito es una arenisca y el mineral presente en recristalización es el cuarzo. Otro de los metamorfismos de carácter local que habíamos mencionado es el metamorfismo dinámico, o también llamado cataclástico. Este metamorfismo se da asociado obviamente a las zonas de fallas, es decir, a fracturas a lo largo de las cuales existe un movimiento diferencial de los dos bloques de roca. En este caso, las rocas están sometidas a fuerzas más bien diferenciales, y a lo largo de los planos en donde se contactan estos bloques de roca, la roca se ve molida y se ve fragmentada.
En este caso, las rocas cataclásticas, así se las denomina, son comunes en los cordones de montañas, donde la mayoría de las rocas se encuentran muy deformadas y por lo tanto están comúnmente asociados con un metamorfismo de carácter regional, es decir, asociado a esfuerzos compresivos, sobre todo en sectores donde se da bordes convergentes, ¿sí? Ahí podemos encontrar fundamentalmente dos tipos de rocas, las brechas, cuando vemos fragmentos de la roca que se está rompiendo, y harina de falla, que es una especie de talco o arcilla que se produce por la pulverización de la roca que está siendo fracturada, ¿sí? Hay una zona, esto se da obviamente en superficie, donde el principal elemento actuante es la presión dirigida. Pero si profundizamos en esa falla, como podemos ver acá un tipo de falla, si profundizamos en la falla, lo que podemos encontrar en este tipo de falla que está bajando el techo respecto del piso, podemos observar que en profundidad el progreso de la temperatura, es decir, el progresivo aumento de la temperatura va a dar una roca que se denomina milonita, donde existe un proceso de recristalización que genera estos cristales mejor desarrollados de minerales. Es decir, que en superficie podemos encontrar una roca denominada brecha tectónica. Ustedes ya habían escuchado por lo menos brecha sedimentaria dentro del grupo de las rocas sedimentarias. Ahora vamos a mencionar a la brecha tectónica, en donde los fragmentos en general conforman el 30% de la roca original y alrededor se encuentra un material pulverizado de menor tamaño. Todo esto se encuentra consolidado, ¿sí? Y en el caso de que aumente la temperatura producto de la profundización en la falla, podemos encontrar, además de la presión dirigida, actuando la temperatura que genera esta recristalización en este tipo de rocas específicas del metamorfismo dinámico o de falla que se denomina milonita. Bien, otro de los metamorfismos que mencionamos es el metamorfismo hidrotermal. Este es muy común en la zona de las dorsales, como ya lo habíamos mencionado, donde las placas están separándose, es decir, están en un proceso de divergencia y donde fundamentalmente lo que se extruye o sale es magma de carácter basáltico que sube a superficie y forma corteza nueva. En este caso, el agua de mar se calienta muchísimo en la medida que va infiltrándose o percolando a través del basalto que está caliente y que está saliendo de manera permanente por estos bordes de carácter divergente. Y al ir aumentando la temperatura en las rocas que se encuentran alrededor y en el agua sobre todo, esto provoca reacciones químicas muy fuertes con el agua de mar y la roca circundante, la roca que ya está depositada. Así se van formando una serie de basaltos que se van alterando, donde la composición química va a ser muy distinta a la del basalto original. A estos se los denomina en general metabasaltos, se les da ese nombre por el tipo de alteración que tienen. Y en general decimos que este tipo de metamorfismo también se encuentra que se pueden encontrar en otros lugares, en zonas continentales, pero el proceso, digamos, más importante se da, fíjense, en torno a la reacción muy fuerte que tiene la columna de agua marina que va ingresando en los poros de los basaltos y que va reaccionando producto del aumento progresivo de la temperatura, ¿sí? Este sería el ejemplo de cómo se desarrollan el metamorfismo hidrotermal asociado a la presencia de lavas, en algunos casos lavas en arcilla o los diques de basalto que se dan en profundidad, como ese agua sube caliente y arrastra parte de los minerales y deposita, generando cambios en el basalto, al cual denominamos metabasaltos en términos generales. Bien. Como habíamos mencionado también, este metamorfismo hidrotermal también se puede desarrollar en el continente y esto es porque hay una serie de fluidos que pueden provenir de las rocas intrusivas ígneas, como ya mencionamos. Se los denomina en general fluidos hidrotermales, que en general tienen vapor de agua, volátiles y que tienen una carga de iones que forman parte de la estructura cristalina de los silicatos. Entonces, en la medida que intruye
ese cuerpo ígneo batolítico, lo que hace es alterar la roca por la circulación en la roca de caja de esos fluidos. Y a veces lo que ocurre es que precipitan y forman depósitos minerales que son muy importantes, ¿sí? Eso lo podemos ver en campos hidrotermales activos en zonas continentales. Bien, otro de los tipos de metamorfismo que también mencionamos es el metamorfismo de soterramiento. Este metamorfismo se da fundamentalmente asociado a la disposición del material. Acá podemos ver una zona de subducción, una zona de trinchera y fosa, y podemos encontrar que el metamorfismo regional es un metamorfismo de muy baja presión y temperatura y que está fundamentalmente asociado a la acumulación producto del peso del material suprayacente en una pila sedimentaria. En este caso es en el prisma de acreción, ¿sí? Es decir, que es un metamorfismo de muy bajo grado, donde la presión litostática va aumentando progresivamente, pero en grado muy bajo, producto fundamentalmente del gradiente. No hay otros cuerpos asociados, cuerpos graníticos o batiolíticos que aporten calor, y en este caso se da una recristalización leve del material. Lo que ocurre acá es que se produce una modificación de la textura y también de la mineralogía, pero sin ningún tipo de deformación. En general puede haber algunos cambios. O se da un reordenamiento textural y estructural de la roca, o algunos leves cambios mineralógicos con presencias de arcillas que, por ejemplo, generan nuevos minerales, ¿sí? Arcillosos. Bien, acá podemos ver también en este esquema, aprovechando que lo utilizamos para metamorfismo de soterramiento, otros tipos de metamorfismo, fíjense, y las variables térmicas asociadas a esos metamorfismos, ¿no? En el caso del metamorfismo regional, fíjense que involucra valores en torno a los 400 grados centígrados. Esto está obviamente asociado al lugar en el que me encuentre, a la profundidad que tenga dentro de la corteza y el tipo de corteza que se encuentra asociada. En el caso del metamorfismo regional de mayor grado, podemos encontrar valores entre los en torno a los 600 grados centígrados, ¿sí? También hay lugares en donde se produce metamorfismo de contacto de profundidad, como es el caso del metamorfismo acá indicado en el punto 5. Y en el punto 4 ya tendríamos la cámara magmática, y en este caso lo que podríamos encontrar entonces es más bien roca fundida, ¿sí? Bien. Otro de los metamorfismos como que mencionamos era el metamorfismo de impacto. También es un metamorfismo de carácter local. Este tipo de metamorfismo se produce cuando los meteoritos impactan sobre las superficies terrestres. Sobre ese impacto lo que ocurre es que se da una pérdida en la energía cinética del meteorito que llega a la superficie, y esta se transforma obviamente en energía térmica que es desplazada o que es transferida a partir de la onda de choque que atraviesa la roca que se encuentra circundante a la zona de impacto. El resultado de este impacto es una roca de carácter pulverulenta, que está totalmente pulverizada, fracturada y en algunos casos puede estar fundida. Este tipo de partículas se denominan tectitas, y la zona que se encuentra en la zona donde cae el meteorito por encontrarse con temperatura transfiere su temperatura, y en algunos casos si tienen presente algún volátil, también los volátiles, a toda la zona destruida, generando una zona metamorfizada producto de ese impacto, ¿sí? Ahí lo que puede ocurrir eventualmente es que haya algunos elementos metálicos o de tierras raras que puedan ser aportados por este material extraterrestre a la zona donde impacta finalmente el meteorito. La roca que podemos encontrar es de este tipo, como podemos ver. Tiene un aspecto, si se quiere, brechoso, con fragmentos del meteorito y material que está cocinado, podríamos decir, o quemado, producto de la onda de choque y la expansión térmica de ese material. Un ejemplo a gran escala que podemos encontrar es este cráter en México, que bueno, se considera que allí se dio el impacto hace 65 millones de años,
que alteró a toda la flora y la fauna del planeta y que produjo la extinción de los dinosaurios, ¿sí? El cráter de Chicxulub, que sigue siendo estudiado y el cual se cree que es la causa por la cual se despidió una nube de polvo y gases que cubrió durante un lapso muy prolongado a la superficie de la Tierra y a todo el globo, impidiendo el ingreso de los rayos UV y complicando la subsistencia, por supuesto, de los organismos que habitaban. Por un lado, la flora, que necesitaba realizar la fotosíntesis, y la fauna, que dependía de esa flora, y en consecuencia la devastación y una de las crisis que sufrió el planeta hace 65 millones de años. Bien, lo que podemos mencionar también respecto del metamorfismo es que vemos una serie de zonaciones, sobre todo se dan en metamorfismo regional, eso es típico, el metamorfismo regional, una serie de zonas metamórficas que son características, ¿sí? Dentro de estas zonas hay facies que denominamos metamórficas, que están caracterizadas por condiciones de presión y temperatura y por la presencia de algunas combinaciones minerales que se dan solamente en el metamorfismo, que aparecen con el metamorfismo. Acá en este cuadro, que mis disculpas está en inglés, podemos ver cómo a partir de una roca original, de un grano muy fino, una pizarra, una pilita en realidad, a medida que aumenta el proceso de metamorfismo, vamos a pasar de esa perita original a la pizarra, la filita, luego los esquistos, los gneiss y finalmente la migmatita. Y lo que vamos viendo es que a medida que aumenta la presión y la temperatura pasamos de minerales más bien arcillosos a una secuencia de minerales que van a ir apareciendo en función, como mencionábamos, del aumento progresivo de la temperatura. Esos geotermómetros que mencionábamos, a partir de los cuales para la geología, para los geofísicos, es importante determinar el grado de estos parámetros térmicos y también luego deducir las presiones en donde aparecen estos minerales, ¿no? Hay un rango, por ejemplo, o una asociación típica de los esquistos de temperaturas intermedias, en donde va a estar compuesto por este tipo de minerales, algunas arcillas, biotitas y moscovitas, y las fases finales de este mineral, que es una clorita, también son una serie de arcillas. Y fíjense, el feldespato y el cuarzo presente a lo largo de todos los estadios, desde los estadios de menor temperatura a los de mayor temperatura. Bien, es así que se dan una serie de asociaciones minerales que son típicas y que nos permiten generar este diagrama de presión-temperatura, en donde podemos ver todas las fases metamórficas. Y así nosotros podemos determinar las fases que están caracterizadas por el mineral principal que va a aparecer y los rangos de temperatura y presión en los que aparecen esos minerales, ¿sí? Hablamos allí de las fases de zeolitas, las fases de esquistos verdes, las fases de esquistos azules, las fases de las granulitas. En cada uno de estos estadios de presión y temperatura se produce el desarrollo de esta asociación mineral, que es totalmente diagnóstica, y cuando uno va por el campo, la presencia dentro de estos campos metamórficos de algunos de estos minerales me está indicando un grado de temperatura en ese sector, ¿sí? Es decir, que me indica muchísimo sobre el proceso. Bien. A partir de aquí, entonces, tendríamos que ahondar sobre cuáles son los ambientes metamórficos más viejitos, más antiguos que conocemos. En este caso, lo que estamos viendo es justamente en color verde, con esta trama, podemos encontrar la zona de los escudos. Hoy vimos rocas que pertenecían acá a la zona del escudo brasilero, las migmatitas, que estuvimos viendo en las fotografías. Y estas se consideran zonas muy estables, como habíamos mencionado, ¿sí? En torno a estos lugares podemos encontrar toda la cobertura sedimentaria mucho más moderna, asociada a las zonas de alta montaña o zonas de cuencas que son rellenadas por ese material que se erosiona en los positivos y que se acumula en las cuencas o cubetas.
Y también asociado, obviamente, a la actividad tectónica o los procesos tectónicos que vamos a ver en la siguiente temática, podemos encontrar una serie de fajas montañosas plegadas, y en esas zonas de plegamiento fundamentalmente vamos a encontrar asociado el metamorfismo de carácter regional y puntualmente metamorfismo de contacto o dinámico, ¿sí? Que son los metamorfismos que mencionábamos más significativos o más comunes dentro de la Tierra, ¿sí? Bien, además de estos cinturones de rocas metamórficas que se encuentran en los ejes de la mayoría de los cinturones montañosos, también existen extensiones de rocas metamórficas, como mencionábamos, en el interior de las masas continentales, estos parches verdes que estamos viendo. Estas extensiones son relativamente planas, están compuestas por rocas metamórficas muy viejas, que a su vez tienen este enjambre de plutones asociados, al cual denominábamos escudos. Y dentro de ellas las rocas de esta zona son muy viejitas, alrededor de 3.700, 3.800 millones de años. Dado que estas zonas son muy viejas, muy antiguas, en estas se reconocen estructuras similares existentes en los núcleos de los terrenos montañosos recientes, pero que constituirían, digamos, cordones montañosos muy viejos dentro del globo. Se supone esto que son restos, obviamente, de periodos mucho más antiguos y que conformarían cadenas o cordilleras montañosas del pasado. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a mencionar las texturas de las rocas resultantes, es decir, vamos a hablar un poco de las rocas metamórficas como resultado de estos procesos de deformación y procesos de cambios físicos también. En el caso de las texturas metamórficas, vale aclarar que la textura se utiliza para describir, en general, el tamaño, la forma y la distribución de las partículas que van a conformar la roca. La mayoría de las rocas ígneas que ya habíamos visto y muchas rocas sedimentarias están compuestas de granos de minerales o cristales de minerales que contienen una orientación bastante aleatoria dentro de esa masa rocosa. Sin embargo, en el caso de las rocas metamórficas que están deformadas y que contienen minerales con un hábito más bien laminar o tabular, como pasa con el caso de las micas, o minerales más bien alargados, como los anfíboles, en general esto es lo que les ocurre cuando empieza el proceso metamórfico, que muestran alguna clase de reorientación o orientación preferencial de los granos, ¿sí? En general, cuando se produce una modificación del protolito, es decir, de la roca original, los minerales se los denomina una vez que se transforman blastos. Vale acá la aclaración, cuando hablábamos de magma hablábamos de cristales, ¿sí? O cuando hablábamos del mineral hablábamos de cristalización, de proceso de cristalización y de cristales o granos minerales. Cuando hablamos de rocas sedimentarias hablamos de granos de sedimento. Y ahora, cuando hablamos de minerales producto de las rocas metamórficas o que conforman las rocas metamórficas, vamos a hablar de blastos, ¿sí? Para caracterizar justamente el grano mineral que está resultando de este proceso, ¿sí? Estos minerales crecen entonces en un medio, como habíamos mencionado, esencialmente sólido y son resultado de las transformaciones de minerales anteriores. Este proceso entonces en conjunto se denomina blastesis, que es la transformación de esos granos preexistentes a blastos, y la textura que se genera se denomina cristaloblástica, ¿sí? En general, cuando se forma ese tipo de textura como la que estamos viendo aquí en la imagen. Bien. Cuando queremos caracterizar la textura de acuerdo a la morfología de esos cristales, como vimos anteriormente, y la relación de tamaño que tienen, se utiliza esta clasificación, que es bastante compleja y que en definitiva se ve mucho mejor, obviamente no se ve en muestra de mano, se ve mucho mejor en muestra microscópica, que va desde las texturas donde los cristales tienen un tamaño relativo bastante similar y que conforman como una especie de mosaico intercrecido y equidimensional que se denomina textura granoblástica, hasta las texturas más extremas como la poiquiloblástica, donde tenemos cristales que presentan un número importante de inclusiones de otros minerales
que están formados a expensas de los minerales primarios, ¿sí? Por allí pasamos por un aumento y un ordenamiento de los minerales, como pasa en el caso de las lipidoblásticas, y luego también una orientación por medio de ejes o desarrollos aciculares y prismáticos en algunas secuencias que se denomina textura nematoblástica. Este tipo de textura es muy claro en microscopio, ¿sí? En cortes microscópicos o secciones delgadas, pero es bastante complejo de observar en muestra de mano, ¿sí? Que en definitiva son las muestras que nosotros vamos a diferenciar. ¿Bien? Con lo cual, la clasificación que utilizamos en muestra de mano, o también se lo dice en reconocimiento visu, son los rasgos estructurales de las rocas metamórficas. Y estos pueden clasificarse en dos grandes grupos, rocas foliadas o rocas no foliadas. Cuando hablamos de foliación estamos hablando en general de muestras que están mostrando en sus minerales, en sus blastos, una orientación preferencial de esos granos planares, ¿sí? Es decir, los granos minerales presentan un alineamiento o una reorientación paralela o subparalelo en relación al esfuerzo que están recibiendo. Se dice entonces que una roca que muestra una orientación preferente de sus granos minerales posee foliación, ¿sí? Por esto se las va a separar en estos dos grandes grupos. El término foliación, fundamentalmente, acá tenemos un esquema para poder explicarlo, se refiere a cualquier disposición planar de los elementos que posee una roca, de los minerales que posee una roca. Es una característica fundamental en las rocas que han experimentado metamorfismo de carácter regional, es decir, donde las unidades de roca o las porciones de roca, como las que podemos ver aquí, ¿sí? Se plegaron y se deformaron de manera muy marcada, ¿sí? En los ambientes metamórficos, la foliación en general es provocada por los esfuerzos compresivos, que lo que hacen es acortar las masas rocosas, ¿sí? Es decir, apretar el material y reordenar los minerales que se encuentran insertos en él. En este caso, fíjense que la compresión se da en este sentido. Y esto hace que los granos minerales de las rocas originales o las rocas anteriores desarrollen alineaciones paralelas o casi paralelas a esta disposición. Es decir, son perpendiculares al esfuerzo que está siendo aplicado y paralelas entre capa y capa, ¿sí? La roca es aplastada en ese sentido. En este caso sería una unidad de roca que poseen cristalitos de cuarzos deformados, ¿sí? En el ejemplo. Los distintos tipos de foliaciones se pueden formar de muchas maneras. En algunos casos se puede dar una rotación de los minerales que son alargados, como pasa acá, ¿sí? Tengo estos minerales que son redonditos y lo que se produce es una rotación de esos minerales para acomodarse. O también se da en el caso de los minerales más bien planares, ¿sí? Tienden a acomodarse hacia una dirección. Otra posibilidad es que se dé una recristalización de los minerales para formar nuevos granos que van a crecer en la dirección, es decir, producto de la presión crecen nuevos cristales y se acomodan en la dirección de los nuevos granos, de la orientación preferencial. Y otra posibilidad es que existan cambios de forma en los granos que son totalmente equidimensionales. Acá, por ejemplo, tenemos uno más cuadradito, que son todos más o menos parecidos. Y estos tienden a achatarse y formar granitos más alargados que se alinean con esa orientación preferencial. El ejemplo de este tipo de orientaciones es la textura esquistosa y la textura bandeada, ¿sí? Que organiza o reorienta los minerales originales. Dentro de las texturas no foliadas vamos a encontrar dos tipos de texturas que son la granular granoblástica y la cataclástica, en donde es muy importante los procesos de granulación y los procesos de recristalización en el caso del aumento progresivo de la temperatura. ¿Bien? Bien, como les mencionábamos, nosotros vamos a utilizar fundamentalmente este tipo de clasificación, las foliadas y no foliadas. Dentro de las foliadas, es decir, las que se reorganizan producto del aumento progresivo de la presión uniforme, diferencial, reorganizan sus minerales planares.
vamos a obtener dos posibilidades. Las esquistosas, donde los minerales planares van a estar orientados en una dirección, aumentando progresivamente la recristalización, es decir, progresivamente aumenta el tamaño de los cristales en este tipo de rocas, o bandeadas, en donde vamos a ver una secuenciación de bandas claras y oscuras, producto del aumento progresivo de la recristalización y el ordenamiento en banda de los minerales claros y oscuros. Dentro de las grupos no foliadas habíamos hablado que tenemos una textura denominada granular granoblástica, en donde obviamente el proceso más importante es inicialmente la granulación y posteriormente la recristalización de los minerales. Y por otro lado teníamos las cataclásticas, que las vamos a separar, que están asociadas al metamorfismo dinámico, que las vamos a separar entre incoherentes y estructuradas o recristalizadas. Las incoherentes están más relacionadas a la presión dirigida, mientras que las estructuradas y recristalizadas más asociadas a el aumento progresivo de la temperatura. Bien. Volviendo otra vez a las esquistosas bandeadas, acá podemos ver el ejemplo que ustedes van a encontrar luego en el apunte, en el cual nosotros tenemos una masa de roca que está siendo afectada por una presión uniforme. En este caso todos los cristales se mantienen aproximadamente en el mismo lugar, mientras que cuando el esfuerzo es diferencial, es decir, está puesto en una dirección preponderante, todos los minerales planares van a tender a reorganizarse y recristalizar en todos casos perpendiculares al esfuerzo, ¿sí? Es decir, se orientan en este sentido perpendicular al esfuerzo aplicado, que en este caso es un esfuerzo de carácter compresivo, ¿sí? De hecho, se da en este tipo de esfuerzos. A medida que aumenta la presión y la temperatura, lo que empieza a ganar espacio es la recristalización, es decir, el aumento progresivo y la reordenación de los minerales en minerales claros y minerales oscuros, de manera alternante, producto de una presión diferencial dentro de estos minerales a partir del aumento progresivo de la presión y la temperatura. Entonces, lo que ocurre es que se produce un ordenamiento de esos minerales, como podemos ver en la foto, generando bandas. Y aquí surge justamente la textura bandeada, que está asociada también a esfuerzos compresivos y a reorganización de los minerales. Cuando nos vamos a un extremo, es decir, cuando aumenta de manera sustancial la presión y fundamentalmente la temperatura, llegamos, ¿se acuerdan?, a estos procesos. Pasamos de rocas de tipo foliadas, de baja presión y temperatura, rocas organizadas en bandas, donde aumenta la presión y la temperatura, es decir, rocas foliadas, a este tipo de rocas que no podemos definir ni bandas, ni esquistosidades, ni foliaciones, porque lo que estamos viendo es como una especie de chorreado del material, donde tenemos minerales claros y oscuros mezclados que conforman las migmatitas, ¿sí? Esas rocas que están a punto o previas a la fusión. Dentro del grupo de las no foliadas habíamos hablado de las texturas granulares. En particular podemos mencionar el mármol y la cuarcita, en donde vimos que el protolito, es decir, la roca previa, necesariamente tiene que ser para el mármol una caliza o una dolomía, y para el caso de la cuarcita una roca muy rica en cuarzo, como puede ser una arenisca, ¿sí? Para poder dar como resultante esta roca. En el caso de este tipo de texturas granulares, estas en general se desarrollan en ambientes donde la deformación es mínima y las rocas originales están compuestas por estos minerales que presentan cristales de carácter equidimensional, ¿sí? Y como podríamos pensar respecto de la calcita en el caso de la caliza o el cuarzo en el caso de la arenisca. En estos casos los minerales originales son más bien pequeños y recristalizan formando cristales entrelazados un poco más grandes. Las rocas que son sometidas a un metamorfismo de carácter dinámico presentan texturas de carácter más bien cataclásticas y estas son texturas generadas obviamente inicialmente por la fragmentación, por efectos de la presión en la zona de falla. A todo el conjunto, todo ese proceso se denomina cataclasis, que es el proceso de formación de la roca acompañado por una fracturación y una rotación de los minerales. Y la roca resultante, en términos generales, la llamamos cataclasita, ¿sí? Que es una roca metamórfica no foliada que está formada producto de este metamorfismo dinámico y está compuesta por una serie de fragmentos que pueden variar en su tamaño, los cristales, y es como una especie de cristales que están inmersos o flotando en una matriz de un tamaño
mucho más fino con una composición similar a los cristales que la componen, ¿sí? Acá podemos encontrar, como les había mencionado, dos tipos de cataclasitas o dos tipos de rocas de metamorfismo dinámico o asociado a fallas, que son las incoherentes, en donde encontramos una brecha de falla. Fíjense que si uno pudiera volver a unir esta roca que está siendo granulada, fragmentada, lo que encontramos es que la mayoría de la roca puede ser reconstituida y generalmente lo que ocurre es que el material que conforman la matriz tienen la misma composición, ¿sí? En este caso vemos esta imagen que se trata de una caliza que está siendo fragmentada, que conforma una brecha de falla en esta zona de metamorfismo y toda la matriz que se encuentra alrededor es ni más ni menos que otro mármol, ¿sí? En este caso, producto de la recristalización por el aumento de la presión en esta falla, que fragmenta por una parte el protolito y que genera la difusión y la recristalización de inicialmente una caliza y eventualmente un mármol una vez que se produce un aumento progresivo de la temperatura en ese lugar. ¿Bien? A su vez podríamos encontrar otro tipo de texturas. Recuerdan, en profundidad, cuando la falla es muy extensa, puede llegar a tener importancia, además de la presión dirigida en este tipo de metamorfismo, la temperatura, y ahí encontramos esta roca que denominamos milonita. Fíjense que en este caso se produce no solamente un ordenamiento, si se quiere, en profundidad, que está asociado 100% a la temperatura y no hay una recristalización en sentido estricto, sino una rotación de estos cristales que vemos aquí, ¿sí? Que ya fueron formados. Bueno, acá vemos algunas milonitas que también se encuentran en la zona de los Patos, que es una zona también de escudo de la falla de los Patos en Brasil, ¿sí? Y esto sería una imagen de una milonita típica, mientras que acá podemos ver una sección delgada, igual que acá, donde se pueden ver estas formas sigmoidales, producto de la presión dirigida y el aumento progresivo de la temperatura. Existe obviamente una marcada relación entre el proceso metamórfico y finalmente la presencia de recursos naturales, ¿sí? Dado que el metamorfismo se puede dar en lugares continentales, fundamentalmente el metamorfismo hidrotermal, y también en los límites o bordes de placa, como por ejemplo zonas de convergencia o bordes de subducción. Allí podemos encontrar asociada una serie de materiales que son importantes como recurso para la sociedad. Unos de ellos son, por ejemplo, los materiales de aplicación, como el mármol y la pizarra, que se utilizan de manera permanente dentro de la construcción, ¿sí? Para obras civiles, con lo cual ahí tenemos dos rocas metamórficas ampliamente utilizadas. También a partir del metamorfismo de contacto se pueden producir otras migraciones de otros minerales importantes como mena, es decir, con minerales que tienen un interés económico para la industria, sobre todo la siderurgia y la metalurgia, en donde tenemos, por ejemplo, el metamorfismo de contacto que puede producir movilidad de la galena, de la esfalerita, la pirita, calcopirita, wolframio, estaño, ¿sí? En algunos se saca hierro, de otros se saca el plomo, en otros específicamente el wolframio, como se da, o el estaño para distintos elementos en la industria. Y también hay otros minerales metamórficos que también son utilizados muchísimo, de menor, digamos, más asociados al metamorfismo regional, como por ejemplo el talco, el grafito, el granate y el corindón, que también son utilizados como elementos o materiales de aplicación, o en algunos casos dentro de las industrias, como cortantes, como abrasivos, de manera permanente. Y eventualmente también dentro de las zonas hidrotermales hay una serie de arcillas, de lodos y fangos que se ha determinado que tienen propiedades importantes para la salud, con lo cual esos barros cargados con distintos minerales, producto de ese metamorfismo hidrotermal y la actividad ígnea también asociada a eso,
también son utilizados si se consideran recursos naturales aplicados en ese caso a la medicina y a la salud o la estética. Bien, bien, con esto ya cerraríamos entonces la temática número 8 de metamorfismo y deformación, de metamorfismo, perdón, y rocas metamórficas. La temática de deformación la vamos a abordar en la próxima bolilla y junto con deformación vamos a hablar en general de los procesos tectónicos. Estas dos últimas bolillas constituyen o cierran en realidad todas las temáticas que corresponden al primer parcial teórico, ¿sí? Así que a estar atentos y a leer porque nos queda poquito tiempo y tratar de juntar todas las dudas para las consultas. Nos vemos la próxima clase.